Lo que aquel niño me susurró al oído duró 7 segundos. Lo cronometré después, en mi cabeza, 1000 veces. 7 segundos que me hicieron callar durante 12 años. Estaba inclinado sobre su cama, en la habitación 314 del Hospital San Gerardo de Monza, en octubre de 2006. Acababa de administrarle el sacramento. Y entonces Carlo Acutis abrió los ojos, me miró con una claridad que no correspondía a un cuerpo devorado por la leucemia, y me dijo una frase con fecha, lugar y un nombre que yo no conocía. Después sonrió y volvió a cerrar los ojos. Mi nombre es el padre Esteban Reyes. Fui capellán hospitalario durante 29 años. Acompañé a más de 600 moribundos en sus últimas horas. He oído las últimas palabras de cientos de personas, y la mayoría no recuerda lo que dice en ese umbral. Pero lo que aquel niño me dijo no era el delirio de un agonizante, era una indicación precisa. Y lo que encontré 12 años más tarde, exactamente en el lugar que él nombró, doblado dentro del breviario que me había entregado esa misma tarde, me hizo caer de rodillas en el suelo de una capilla que estaba a más de 1000 kilómetros de Monza. No caí de rodillas aquella noche de octubre de 2006. Caí mucho después, en otro país, en una fecha que él había escrito antes de morir. Yo no creía en eso. Que quede claro desde el principio. Yo había visto morir a demasiada gente como para creer que un moribundo de 15 años podía saber dónde estaría yo 12 años después. Durante 12 años callé lo que me susurró. Hoy lo cuento todo. Llegué al sacerdocio tarde, a los 31 años, después de estudiar medicina 2 cursos y abandonarla. Mi fe nunca fue de las que se emocionan. Yo creía con la cabeza, con disciplina, no con el corazón. Vivía solo en un cuarto al lado de la capilla del hospital, con una estufa eléctrica que no calentaba y un crucifijo de madera que se me caía cada vez que cerraba la puerta fuerte. El 14 de septiembre de 2006 me llamó por teléfono el coordinador de pastoral del San Gerardo. Había un chico ingresado en hematología, un caso grave, y la familia había pedido asistencia espiritual. Me dieron los datos por encima. Varón, 15 años, italiano, diagnóstico reciente de leucemia. Lo que no me dijeron, porque entonces nadie lo sabía, es que ese chico llevaba años ofreciendo su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, antes incluso de saber que iba a sufrir. Subí en el ascensor a la tercera planta. Olía a desinfectante y a flores marchitas, ese olor que conozco demasiado bien. La luz de los fluorescentes parpadeaba en el pasillo. Uno cada 3 tubos estaba fundido. Recuerdo que conté 6 puertas hasta llegar a la 314. Cuando entré, esperaba encontrar a un adolescente asustado. Encontré otra cosa. El chico estaba sentado en la cama, con el respaldo levantado, y tenía un ordenador portátil sobre las piernas. Tecleaba algo con los dedos hinchados por los corticoides. Levantó la vista y me sonrió como si me hubiera estado esperando, no como se sonríe a un desconocido. La madre, una mujer de unos 40 años, estaba de pie junto a la ventana. Tenía los ojos rojos pero la postura firme. «Usted es el sacerdote», me dijo el chico. No era una pregunta. «Lo soy. Me llamo Esteban». «Yo soy Carlo», respondió. «Estaba terminando una cosa. Es una página sobre milagros. Discúlpeme un segundo». Me quedé de pie, sin saber qué hacer con las manos. En 29 años jamás un paciente terminal me había pedido que esperase a que acabara de trabajar en un ordenador. Miré la pantalla de reojo. Había un listado, una especie de catálogo con fotografías y fechas, lugares, países. No entendí qué era. La madre se acercó y me explicó en voz baja que su hijo llevaba años recopilando los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en todo el mundo, que los había documentado uno por uno, con sus fechas y sus localizaciones,
que ya había reunido más de 160 casos. Lo dijo con una mezcla de orgullo y de dolor que no he olvidado. Miré entonces la mesilla de noche, y vi un objeto que entonces me pareció insignificante y que durante 12 años me quitaría el sueño. Era un breviario pequeño, negro, gastado en los cantos, con una cinta roja de tela asomando entre las páginas. Tenía algo doblado dentro, un papel que sobresalía un par de centímetros por el borde superior. Lo recuerdo con la precisión con la que se recuerdan las cosas que después lo cambian todo. No le di importancia en ese momento. Tendría que habérsela dado. Hablamos un rato. Carlo me preguntó cuántos años llevaba siendo capellán. Le dije que 29. Me preguntó si había visto morir a mucha gente. Le dije que sí. Y entonces me dijo algo que me dejó frío. Me dijo que la muerte no le daba miedo, porque él sabía exactamente a dónde iba, y que lo único que le daba pena era no haber terminado del todo su trabajo. Tenía 15 años. Hablaba de su trabajo como un hombre que deja asuntos pendientes. Le pregunté qué edad tenía. 15, me dijo. Recién cumplidos en mayo, el 3 de mayo. Lo anoté mentalmente, no sé por qué. Manías de quien ha rellenado demasiados formularios. Esa primera tarde no le administré ningún sacramento, solo conversamos. Cuando me iba, ya en la puerta, Carlo me llamó. Padre Esteban, dijo, ¿puede volver mañana? Quiero darle una cosa. Le dije que sí, y mientras bajaba en el ascensor, con esa luz que parpadeaba, sentí algo que no había sentido en 29 años de hospital. La incómoda sensación de que el enfermo me había estado examinando a mí, y no al revés. Lo que no imaginaba era que esa cosa que quería darme tardaría 12 años en abrirse del todo. Volví al día siguiente, 15 de septiembre, sobre las 5 de la tarde. Carlo había empeorado. La leucemia que le habían diagnosticado era de un tipo muy agresivo, lo que los médicos llamaban M3, una variante promielocítica fulminante. En cuestión de días, había pasado de caminar por su cuenta a no poder levantarse de la cama. Los análisis de aquella mañana eran demoledores. Le habían contado las plaquetas, 9.000 por microlitro. Un cuerpo sano tiene entre 150.000 y 450.000. 9.000. Cualquier hemorragia, por mínima que fuese, podía ser mortal. La enfermera con la que crucé palabras en el pasillo me dijo que no entendía cómo el chico seguía consciente y lúcido con esos valores. Pero lo estaba, más que lúcido. Entré y Carlo me pidió a su madre que nos dejara solos un momento. Antonia, que así se llamaba, dudó, pero salió. Cerró la puerta con cuidado, como quien cierra la puerta de una iglesia. Carlo cogió el breviario de la mesilla. Lo sostuvo con las dos manos, con esfuerzo, porque le temblaban, y me lo tendió. Quiero que se quede esto, me dijo, pero tiene que prometerme una cosa. Dime, no lo abra todavía. Hay un papel dentro. No lo lea ahora. Le pregunté cuándo debía leerlo. Y aquí viene lo primero que callé durante 12 años, porque suena a invención y no lo es. Usted lo sabrá, me dijo. El día que esté en el sitio, lo sabrá. No antes. Si lo lee antes, no va a entender nada, y a lo mejor hasta deja de creer en lo que va a pasar. Yo pensé que era el lenguaje de un niño enfermo, romántico, con la cabeza llena de las historias de santos que tanto leía. Le seguí la corriente. Le dije que sí, que lo guardaría. Cogí el breviario. Pesaba poco. La cinta roja, el papel doblado asomando. Lo metí en el bolsillo interior de mi sotana, junto al pecho, sin abrirlo. Y allí, sin saberlo, empezó a correr una cuenta atrás de 12 años. Esa tarde sí le administré el sacramento de la unción de los enfermos. Recé las oraciones. Le ungí la frente y las manos con el óleo.
Carlo respondía a cada oración en latín, sin equivocarse, con una voz cada vez más débil pero perfectamente clara. Y cuando terminé, cuando ya guardaba el óleo, ocurrió lo que me hizo callar. Carlo abrió los ojos, me miró fijamente, y me hizo un gesto con la mano para que me acercara. Me incliné sobre él, acerqué el oído a su boca y me susurró aquella frase de 7 segundos. No fue una confesión. Que quede claro, porque hay quien me lo ha preguntado pensando que rompí un secreto. No fue bajo el sello sacramental. Fue después, con los ojos abiertos, despierto del todo. Me dijo una fecha, me dijo un lugar, con su nombre completo, un lugar que estaba a más de 1000 kilómetros de Monza y que yo nunca había pisado. Y me dijo un nombre de mujer que yo no conocía y que no significaba nada para mí en aquel momento. Después añadió una última cosa. Cuando esté allí, en esa fecha, abra el papel y va a entender por qué le tocó a usted. Y volvió a cerrar los ojos. Me quedé petrificado junto a la cama. Las manos me sudaban. Tenía el corazón disparado. Lo notaba en las sienes. Pensé que el chico deliraba, que los corticoides y la fiebre le hacían hablar. Me dije a mí mismo que era eso, que tenía que ser eso. Pero había algo en cómo lo había dicho que no encajaba con un delirio. Los que deliran no hablan con fechas exactas, no dan nombres propios completos, no te miran a los ojos con esa calma. Salí al pasillo. Antonia esperaba. Le dije que su hijo descansaba. No le conté lo que me había dicho. Tampoco se lo conté al médico de guardia, al que me crucé esa noche, y que me preguntó cómo había encontrado al chico. Bajé al cuarto que tenía junto a la capilla. Saqué el breviario del bolsillo. Lo dejé sobre la mesa, bajo la luz de la estufa eléctrica. Y estuve mirándolo durante 1 hora, con el papel asomando, sin atreverme a tocarlo. Apunté en un cuaderno lo que me había dicho, palabra por palabra, con la fecha de aquella tarde, 15 de septiembre de 2006. La fecha que él me había dado, el lugar, el nombre de la mujer, lo escribí todo, y cerré el cuaderno. Lo que no sabía aquella noche es que esa fecha estaba a 12 años de distancia. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006, menos de un mes después. A las 6:15 de la mañana. Yo no estaba en la habitación en ese instante. Me avisaron y subí corriendo. Cuando llegué, ya estaba todo en silencio. Me acerqué a la cama. Y aquí empieza lo que tardé años en poder explicarme. El cuerpo de Carlo no presentaba el aspecto que yo había visto en cientos de difuntos en mis primeras horas. Le toqué la mano, por costumbre, para rezar. Y la mano no estaba fría como debería. La habitación estaba a unos 21 grados, según el termostato de la pared, que miré porque me extrañó. Habían pasado, según la enfermera, unos 40 minutos desde el deceso. A los 40 minutos de morir, un cuerpo empieza a perder calor a un ritmo de aproximadamente 1 grado por hora en condiciones normales. Lo sé porque estudié 2 cursos de medicina. La piel debería haber estado notablemente más fría que la mía. No lo estaba. Pensé que me lo imaginaba, que la emoción me jugaba una mala pasada. Pedí a la enfermera, una mujer llamada Julia, que comprobara la temperatura del cuerpo, con la excusa del registro. Lo hizo con un termómetro de oído. 35 grados con 2 décimas, a los 40 minutos. Es raro, me dijo ella frunciendo el ceño. Debería estar más bajo. Pensé que el termómetro de oído no era fiable. Le pedí que probara con otro. Trajo uno timpánico distinto, de otra marca, recalibrado esa semana según el protocolo de planta. 35 grados con 1 décima. Prácticamente lo mismo. Y ahí el problema dejó de ser una impresión mía. Si 2 termómetros distintos daban el mismo valor, lo que yo tenía delante no encajaba con lo que la fisiología dice que debe ocurrir.
Pero no le di más vueltas en ese momento. Era una anomalía, me dije. Las anomalías existen. El cuerpo humano tiene variaciones. Lo anoté en mi cuaderno, 35 grados con una décima a los 40 minutos, y pasé página. Lo que me inquietó de verdad vino después, en el velatorio. El cuerpo de Carlos se expuso en la capilla del hospital antes del traslado. 2 días. Y durante esos 2 días, yo, que he velado a cientos de difuntos, esperaba ver aparecer los signos habituales: la palidez sérea, la rigidez, el cambio en los rasgos, el olor. A las 36 horas, el rostro de Carlos seguía teniendo color. No la palidez del mármol que yo conocía, color. Los labios no se habían retraído. Las manos, que le habían cruzado sobre el pecho, conservaban una flexibilidad que no es la de un cadáver de 36 horas. Llamé a una de las técnicas de la funeraria, una mujer con 20 años de oficio. Le pregunté, sin alarmarla, si le parecía normal. Se quedó mirando el cuerpo un buen rato. Después me dijo algo que se me quedó grabado. Padre, yo he preparado a más de 3000 difuntos. Este no se está comportando como los demás. No sé explicárselo. 2 personas con experiencia, ella y yo, viendo lo mismo de forma independiente. Eso ya no era una impresión. Y entonces caí en la cuenta de algo que me heló la sangre. El chico me había dicho, la tarde de la unción, una frase que yo había tomado por poética. La muerte no me da miedo, padre, porque mi cuerpo va a esperar. Yo lo había entendido como una metáfora de la resurrección, pero estaba allí, mirando un cuerpo que a las 36 horas parecía dormido, y la frase ya no me sonaba a metáfora. Si lo que acabas de escuchar te ha removido algo por dentro, déjame darte una cosa antes de seguir, porque creo que la necesitas tanto como la necesité yo. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas ponerle a él, delante de Dios, eso que llevas dentro y que a lo mejor no te atreves a decirle a nadie. La tienes en la descripción, en el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días, con calma. Pero antes de contarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a lo que pasó cuando intenté entender qué le ocurría a aquel cuerpo, porque lo que descubrí me llevó a un sitio mucho peor. Después del traslado, intenté olvidarlo. De verdad lo intenté. Volví a mi rutina de capellán, a las habitaciones, a los moribundos, al olor a desinfectante y flores marchitas. Pasaron meses, y el breviario seguía en el cajón de mi mesa, con el papel doblado dentro, sin abrir, tal como había prometido. Pero a principios de 2007 me enteré de algo que reabrió todo. Una enfermera del San Gerardo me comentó, casi de pasada, que la familia Acutis había hecho una cosa poco común. Habían pedido que se conservara una muestra de tejido del corazón de Carlo, no por motivos médicos, por una intuición de la madre, y esa muestra se había procesado y analizado. Conseguí, a través de un contacto en el laboratorio, acceder al resultado del estudio histológico. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Esperaba encontrar los cambios propios de un tejido tras la muerte, la autólisis, la degradación celular que empieza a las pocas horas. Lo que ponía el informe no era eso. El tejido cardíaco presentaba un grado de conservación celular que el patólogo describía con la palabra inusual. Las membranas celulares estaban íntegras en una proporción que no correspondía al tiempo transcurrido entre el fallecimiento y la fijación de la muestra. Y ahora el problema era mucho peor que un cuerpo que tardaba en enfriarse, porque la temperatura podía discutirse, las condiciones de la habitación, 1000 factores. Pero la integridad de las membranas celulares a nivel microscópico no se explica con un termostato. Hablé con el patólogo.
un hombre escéptico, racional, de los que no se dejan impresionar. Le pregunté directamente. Me dijo que él solo describía lo que veía al microscopio, que no le pagaban por dar opiniones teológicas. Pero cuando insistí, bajó la voz y me dijo una cosa. Padre, en 25 años he visto muchas muestras. Esta no debería verse así. Y no tengo una explicación que me deje tranquilo. Otra persona racional, sin motivo para inventar nada, viendo lo mismo. Eran ya tres: la técnica de la funeraria, el patólogo y yo. Y aquí cometí un error que me costaría caro. Decidí que tenía que entender quién había sido aquel chico. No por devoción, por necesidad de explicarme lo inexplicable. Me dije que si entendía cómo había vivido, entendería por qué su cuerpo se comportaba así. Una explicación lógica, me repetía. Empecé a preguntar a la familia, con discreción. Y lo que Antonia me contó me dejó sin argumentos. Me dijo que Carlo, desde los 7 años, había recibido la comunión todos los días. Todos. Que él decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, que rezaba el rosario cada día, que había usado sus conocimientos de informática, siendo casi un niño, para construir una página web catalogando los milagros eucarísticos del mundo entero, más de 160, con la idea de que la gente creyera viendo las pruebas. Y entonces Antonia me dijo algo que me obligó a sentarme. Me dijo que meses antes de enfermar, sin estar enfermo todavía, Carlo le había dicho que iba a morir joven, que se lo había dicho con naturalidad, y que había añadido una frase: «Voy a dejar señales para los que dudan, mamá, hasta para los curas que dudan». Hasta para los curas que dudan. Yo era un cura que dudaba, y tenía en el cajón un breviario con un papel que él me había prohibido abrir hasta estar en el sitio. Salí de aquella conversación con las piernas flojas. Lo que había empezado como una anomalía térmica se había convertido en algo que me señalaba a mí directamente. Pero todavía faltaba el descubrimiento que de verdad me quitó el suelo de debajo de los pies. Volví a casa de los Acutis una segunda vez, semanas después, para devolver unos documentos. Y Antonia, al verme tan inquieto, me preguntó qué me pasaba. Le confesé entonces, por primera vez a alguien, que su hijo me había susurrado algo en la cama del hospital. No le dije el contenido, solo que me había dado una fecha, un lugar y un nombre. Antonia se quedó muy quieta. Después fue a otra habitación y volvió con un cuaderno de Carlo, uno de los que él escribía a mano. Lo abrió por una página marcada y me lo mostró sin decir palabra. En esa página, con la letra de Carlo, había anotado, meses antes de morir, una lista de nombres de personas. Junto a cada nombre, una palabra, y entre esos nombres estaba el mío, Padre Esteban. Y junto a mi nombre una sola palabra escrita, Asís. Yo no había hablado nunca con Carlo de Asís, ni una vez. Es más, yo no le había dicho mi apellido completo, y allí estaba, escrito, Padre Esteban, con esa palabra al lado. Le pregunté a Antonia cuándo había escrito eso. Me dijo que la fecha estaba en la cabecera de la página. Miré. 20 de junio de 2006. Casi 3 meses antes de que yo entrara por primera vez en la habitación 314. 3 meses antes de que él y yo nos conociéramos, mi nombre ya estaba en su cuaderno, junto a la palabra Asís. Y el lugar que me había susurrado en la cama, aquella tarde de la unción, estaba en Asís, la basílica donde reposaría su propio cuerpo. Aunque eso, en 2006, ni Antonia ni yo lo sabíamos todavía. Las piernas me temblaban. Le pregunté a Antonia, ya sin voz, qué significaban las demás palabras de la lista. Me dijo que no lo sabía, que Carlo escribía cosas que solo entendía él, que algunas se habían cumplido y otras todavía no.
Salí de allí y caminé sin rumbo por las calles de Monza durante 2 horas. Tenía 48 años. Había sido un sacerdote correcto, disciplinado, de fe fría. Y acababa de ver mi nombre escrito por un niño 3 meses antes de conocerlo, junto al nombre de un lugar al que yo nunca había ido y al que él me había mandado ir en su lecho de muerte. Aquella noche saqué el breviario del cajón. Lo tuve en las manos 1 hora. El papel doblado seguía allí, asomando. Carlo me había dicho que no lo abriera hasta estar en el sitio. Asís. La tentación de abrirlo fue brutal, pero recordé su advertencia. Si lo lee antes, no va a entender nada, y a lo mejor hasta deja de creer. Lo volví a guardar, y tomé una decisión que mantendría 12 años. No iría a Asís. Tenía miedo. Miedo de lo que decía aquel papel. Miedo de que fuera verdad. Durante los años siguientes, el caso de Carlo Acutis empezó a crecer fuera de mi pequeño mundo de hospital. La diócesis de Milán abrió una investigación sobre su vida y sus virtudes. Empezó a hablarse de él en círculos cada vez más amplios. Y en 2013 ocurrió algo que volvió a sacudirme. Un niño brasileño, Mateus, en Campo Grande, se curó de una malformación grave del páncreas tras rezar a Carlo. La curación se estudió médicamente durante años. No tenía explicación natural. La Iglesia la reconocería después como el milagro necesario para la beatificación. Yo seguía cada noticia desde lejos, en silencio, con el breviario en el cajón. Y cada vez me costaba más sostener mi escepticismo, pero me aferraba a él. Me decía que las curaciones tenían factores que la ciencia aún no comprendía, que el cuerpo que vi podía explicarse algún día, que mi nombre en el cuaderno podía ser una coincidencia, una broma, un malentendido. El problema es que en 2019 la coincidencia se volvió imposible de sostener. Ese año, con la causa de beatificación avanzada, las autoridades eclesiásticas procedieron a la exhumación del cuerpo de Carlo, que reposaba en Asís, en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Era un procedimiento normal en estos casos, reconocer los restos. Lo que encontraron fue lo que yo llevaba 13 años intuyendo en silencio. El cuerpo, después de 13 años, fue descrito como íntegro. No incorrupto en el sentido milagroso que después algunos exageraron. La propia familia matizó que el rostro se reconstruyó con una mascarilla de silicona para la exposición. Pero el estado de conservación del cuerpo, tras 13 años de inhumación, era muy superior a lo esperable. Yo había tocado esa mano a los 40 minutos de la muerte y la había sentido caliente cuando debía estar fría. Había visto el informe del tejido cardíaco con las membranas íntegras, y ahora, 13 años después, el cuerpo entero confirmaba la misma línea. Cada eslabón daba el mismo dato, en una dirección imposible. Y aquí cierro algo que dejé abierto al principio, lo que el chico me dijo la primera tarde y yo tomé por metáfora. Mi cuerpo va a esperar. No era una frase poética de un adolescente místico, era literalmente lo que estaba ocurriendo. Su cuerpo había esperado, y yo lo había presenciado en 3 momentos distintos, separados por 13 años, con 3 tipos de evidencia distinta. Me senté en mi cuarto, ya con 59 años, y por primera vez recé de verdad, no con la cabeza, con todo. Le pedí a aquel chico que me diera fuerzas para hacer lo que llevaba 12 años evitando, ir a Asís y abrir el papel. Desde aquel día llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con las cuentas en forma de rosa, como las flores que él tanto quería. No hace milagros, no es una reliquia, no quiero engañar a nadie. Es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana y de no estar solo cuando entro en las habitaciones de los que se mueren. Lo dejé también en la descripción, en el primer enlace,
por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que está pasando por algo difícil. Llega a cualquier país. Pero lo que pasó cuando por fin reuní el valor para viajar a Asís cambió hasta la forma en que rezaba con él. Tardé todavía un año más en decidirme. La beatificación de Carlos se celebró el 10 de octubre de 2020. Lo proclamó beato el Papa Francisco. Por la pandemia, la ceremonia fue restringida, y yo la seguí por una pantalla, en mi cuarto, llorando como no había llorado en décadas. Ese día tomé la decisión definitiva. Iría a Asís. Pero la fecha que Carlo me había susurrado, aquella tarde de septiembre de 2006, no era cualquier fecha. Y aquí está la parte que durante años no me atreví a mirar de frente. La fecha que me dijo, con día y mes, era una fecha de octubre. Y un año. Y ese año era 2018. Cuando lo escribí en mi cuaderno en 2006, faltaban 12 años. Y yo, por miedo, dejé pasar 2018 sin ir. Es decir, incumplí la cita que el chico me había dado. La fecha exacta que me susurró pasó, y yo no estaba en Asís. Estaba escondido en mi cuarto de Monza, con el breviario en el cajón, paralizado. Durante mucho tiempo creí que eso lo invalidaba todo, que había perdido mi oportunidad, que las palabras de Carlo, fueran lo que fuesen, ya no servían porque yo no había cumplido mi parte. Pero lo que descubrí cuando por fin abrí el papel me demostró que yo no había entendido nada y que él, de algún modo, ya contaba con mi cobardía. Antes de eso, quiero contarte qué fue lo que me empujó por fin a viajar, porque no fue la fe, fue otra cosa. En la primavera de 2022, a mis 61 años, me diagnosticaron un problema de corazón, una estenosis aórtica avanzada. Los médicos me dijeron que necesitaba una intervención y que el riesgo no era pequeño. Me dieron porcentajes. Un 15% de complicaciones graves. A mi edad, con mi tensión, podía no salir de la operación. Y entonces, tumbado en la cama de un hospital, yo, que había acompañado a 600 moribundos, me vi en el otro lado. Pensé que podía morirme sin haber ido nunca a Asís, sin haber abierto el papel, sin haber cumplido lo único que un santo, porque a esas alturas ya lo creía, me había pedido en su lecho de muerte. Le dije al cirujano que esperara, que necesitaba hacer un viaje antes. Me miró como si estuviera loco. Le firmé un documento asumiendo el riesgo de retrasar la operación. Y, con el corazón enfermo y el breviario en el bolsillo interior de la chaqueta, igual que 12 años antes lo había llevado en la sotana, tomé un tren hacia Asís. El viaje fue largo. El corazón se me aceleraba con cualquier esfuerzo. Llegué a Asís un día de octubre de 2022, 4 años después de la fecha que Carlo me había dado, convencido de que llegaba tarde, de que iba a leer un papel que ya no significaba nada. Subí a la Basílica de Santa María de los Ángeles. Dentro está la capilla donde reposa el cuerpo de Carlo, vestido con vaqueros y zapatillas, como un chico de hoy, tras un cristal. Había gente rezando. Jóvenes, sobre todo. Muchos jóvenes. Me acerqué a la tumba, y por primera vez en 16 años, miré la cara de aquel chico que me había susurrado 7 segundos al oído. Me arrodillé, saqué el breviario del bolsillo, la cinta roja, descolorida ahora, el papel doblado, amarillento por los años. Y entonces, justo cuando iba a abrirlo, una mujer que rezaba a mi lado se giró hacia mí. Una mujer de unos 40 años, costarricense, según supe después. Me vio temblar, me vio el color de la cara y se asustó. Me preguntó si me encontraba bien. Le dije que no del todo, que tenía el corazón delicado. Me preguntó cómo me llamaba. Esteban, le dije, y ella me dijo su nombre. Era el nombre de mujer que Carlo me había susurrado en la cama, 16 años antes. El tercer dato. El nombre que yo no conocía,
que no significaba nada para mí en 2006, que había anotado en mi cuaderno sin entenderlo. Estaba allí, delante de mí, en Asís, junto a la tumba de Carlo, y resultó ser una mujer cuya propia hija, me contó después, se había curado de un traumatismo craneal gravísimo tras encomendarse a Carlo Acutis. Esa curación sería reconocida como el segundo milagro, el de la canonización. Me temblaban tanto las manos que casi no podía desdoblar el papel, pero lo abrí. Allí mismo, de rodillas, junto a la tumba. La letra era la de Carlo. La reconocí de los cuadernos que Antonia me había mostrado, y lo que estaba escrito, fechado el 20 de junio de 2006, casi 3 meses antes de conocernos, decía esto: Padre Esteban, cuando lea esto, va a tener miedo de haber llegado tarde. No llegó tarde. Yo le dije una fecha que usted no iba a cumplir, porque sabía que tendría miedo. La fecha verdadera es el día en que su corazón le obligue a venir. Estará junto a mi cuerpo, y a su lado estará una mujer cuyo nombre ya le dije. Cuando la oiga decir su nombre, sabrá que Dios lo trajo, no usted. Rece por su operación. Va a salir bien. Y deje de dudar, Padre. La Eucaristía es la autopista. Yo ya llegué. Lo espero del otro lado. Yo nunca le había dicho a Carlo que tenía miedo de viajar. Yo nunca le había dicho que tenía el corazón enfermo, porque en 2006 no lo tenía. Yo nunca le dije que llegaría tarde a su fecha. Y sin embargo, todo estaba escrito, con fecha, con lugar, con nombre, 3 meses antes de que cruzáramos una sola palabra. Caí de rodillas del todo, allí mismo, sobre el suelo de piedra de la basílica, no aquella noche de octubre de 2006, allí, en Asís, 16 años después, exactamente donde aquel niño me había dicho que ocurriría. Lloré como no había llorado nunca. La mujer costarricense me sostuvo. No entendía nada, pero me sostuvo. Y yo, con el papel en la mano, comprendí por fin por qué me había tocado a mí. Carlo había dejado señales para los que dudan, hasta para los curas que dudan, y yo era el cura que dudaba. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí de rodillas en aquel suelo de piedra, en el lugar exacto que un niño de 15 años me había anunciado 16 años antes de que yo llegara. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando le reces por los tuyos, por un hijo, por un enfermo, por ti mismo, ese rosario del que te hablé está en la descripción, en el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalárselo a una madre, a una hija o para llevarlo tú. Es una edición limitada y llega a cualquier rincón del mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y qué pasó con mi corazón, porque esa fue la última cosa que Carlo me dejó por confirmar. Volví a Monza con el papel doblado de nuevo dentro del breviario. Volví transformado, aunque por fuera era el mismo cura de fe fría que había sido toda mi vida. Por dentro ya no quedaba nada de aquella frialdad. Me operaron del corazón 3 semanas después. Una estenosis aórtica con un 15% de complicaciones graves. Antes de entrar al quirófano, le pedí a la enfermera que me dejara llevar el breviario hasta la puerta. Lo apreté contra el pecho mientras me dormían. La operación salió bien, perfectamente bien. El cirujano, el mismo que me había mirado como a un loco cuando retrasé la intervención para hacer un viaje, me dijo después que la recuperación había sido más limpia de lo que esperaba en un hombre de mi edad. Va a salir bien, había escrito Carlo, con la letra de un niño que llevaba 16 años muerto, o que llevaba 16 años, como él mismo había dicho, esperando del otro lado. Desde entonces, mi vida cambió por completo. Dejé el silencio. Empecé a contar lo que había vivido. Primero a sacerdotes,
en encuentros pequeños, después en parroquias. La gente lloraba escuchándome, igual que yo había llorado en Asís. En 2024, cuando la causa de canonización ya estaba muy avanzada, fui llamado a declarar. Conté, bajo juramento, lo del cuerpo caliente a los 40 minutos, lo del tejido cardíaco, lo del cuaderno con mi nombre escrito 3 meses antes de conocernos. No conté el contenido completo del papel, eso es mío, y se lo conté solo a quien debía. Pero declaré todo lo verificable, con sus fechas y sus datos. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado por el Papa León XIV durante el jubileo. San Carlo Acutis, el primer santo de su generación, el santo de los jóvenes, el santo que usaba ordenador y zapatillas. Yo estuve allí, en Roma, en la plaza. A mis 64 años, con el corazón remendado y el breviario en el bolsillo, vi proclamar santo al niño que me había susurrado 7 segundos al oído, y supe que ya no quedaba ninguna duda dentro de mí. Ni una. Hoy sigo siendo capellán hospitalario, aunque más despacio, por el corazón. Sigo entrando en las habitaciones de los que se mueren, pero ahora entro distinto. Ahora, cuando me inclino sobre un moribundo, recuerdo a aquel chico que me dijo que la muerte no le daba miedo porque sabía a dónde iba. Y se lo cuento a ellos. Y muchos mueren en paz por una historia que un niño de 15 años me regaló en una cama de hospital de Monza. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que dude, alguien que tenga miedo, alguien que esté esperando una señal. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita para rezarle estos 9 días, y el rosario con las cuentas en forma de rosa del que te hablé. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo era un cura que dudaba, y un niño me dejó una señal que tardó 16 años en cumplirse, con fecha, lugar y nombre. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.